Quien revela su deseo demasiado pronto es alguien que, en silencio, entrega su poder. En el instante mismo en que anuncias lo que anhelas, le entregas al mundo el mapa para controlarte. Sabrán exactamente dónde presionar, cómo demorar la recompensa y qué cebo usar para que te doblegues. Los estoicos nos advirtieron hace siglos que desear lo que escapa a nuestro control es la raíz del sufrimiento. Sin embargo, la mayoría de nosotros confundimos nuestra apertura con fortaleza. Nos decimos que confesar nuestros anhelos es un acto de valentía, cuando en realidad, a menudo nos vuelve predecibles. Y una persona predecible es fácil de controlar. Pero he aquí la paradoja. El deseo en sí no es debilidad. La debilidad surge cuando el deseo se expone, cuando se filtra como un hambre que otros pueden explotar. Aquel que contiene su anhelo, que lo canaliza hacia su interior con disciplina, se vuelve intocable. La libertad no se encuentra en declarar lo que quieres, sino en negarte a que lo que quieres te posea. Si estás listo para adentrarte en esa clase de libertad, si buscas claridad, fortaleza y la disciplina de la sabiduría estoica, suscríbete. Considéralo un compromiso con tu propio crecimiento, una decisión de recorrer un camino de resiliencia, sabiduría y autodominio. Un deseo revelado es una ventaja cedida. En el momento en que haces visible tu hambre, te colocas en una posición donde otros pueden usarla en tu contra. Imagina entrar en una negociación y confesar: haría cualquier cosa por este trabajo. ¿Qué sucede a continuación? Les has dicho dónde presionar. Saben que tolerarás largas jornadas, un trato injusto e incluso la falta de respeto, porque has anunciado tu desesperación. O imagina susurrarle a alguien que lo es todo para ti. De repente, el silencio que te ofrece adquiere más peso que el que jamás tuvieron sus palabras. Al admitir aquello, sin lo cual no puedes vivir, le entregas el poder de hacerte sentir inquieto, ansioso o sumiso. Epicteto dijo una vez: la libertad es la única meta digna en la vida. Se gana despreciando las cosas que escapan a nuestro control. Cuando muestras abiertamente lo que anhelas, renuncias a esa libertad. Entregas la palanca exacta que puede moverte y, ya sea que otros tiren de ella por malicia o por accidente, tú ya no tienes el control. Lo que hace tan incómoda esta verdad es lo natural que parece confesar un deseo. Creemos que es un acto auténtico, incluso noble. La sociedad nos dice que la vulnerabilidad crea conexión, que decir lo que quieres demuestra coraje. Y sin embargo, una y otra vez, quienes airean sus anhelos demasiado pronto terminan decepcionados. Marco Aurelio observó: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Lo que tú quieres existe en el mundo exterior, en manos de otras personas, en las corrientes impredecibles del destino. En el momento en que lo revelas, atas tus emociones a lo que está más allá de tu dominio y, al hacerlo, debilitas lo único que realmente te pertenece, tu propia mente. El patrón se repite en todas partes. Un empleado que suplica reconocimiento a su jefe, en lugar de ser valorado, recibe la atención justa para mantenerlo desesperado. Un amigo que derrama su necesidad de pertenencia, de repente ve cómo otros ponen a prueba esa necesidad, aprovechándose de su disposición a estar siempre disponible. Un amante que proclama su devoción demasiado rápido, en lugar de profundizar el vínculo, altera el ambiente, porque la certeza mata el misterio, y el hambre expresada con demasiada vehemencia devalúa su objeto. Séneca escribió:
Es más miserable quien es esclavo de sus deseos que quien soporta el yugo de otro. No se trata solo de ser gobernado por los demás. Se trata de ser gobernado por tus propias ansias expuestas, porque la correa se ajusta a tu cuello en el segundo en que dejas que el mundo la vea. Y aquí reside la clave. El deseo en sí no es debilidad. Querer es humano. Anhelar el crecimiento, la conexión, el éxito, es natural. Los estoicos nunca nos pidieron que matáramos el deseo, sino que lo disciplináramos, que lo mantuviéramos dentro de las murallas del yo, protegido y guiado. Piensa en lo diferente que se siente estar en presencia de alguien que no necesita nada de ti. Parece tranquilo, sereno, sin prisa. No mendiga aprobación. Y esa indiferencia crea una especie de gravedad. La gente orbita a su alrededor, preguntándose qué se esconde detrás de esa compostura, sintiendo una fuerza que no se doblega a la influencia externa. Contrasta eso con la persona que lleva sus deseos a flor de piel, siempre pidiendo, siempre esperando, siempre reaccionando. Uno irradia libertad, el otro, dependencia. La verdad es que la mayoría de nosotros, en algún momento, nos hemos atrapado con nuestras propias palabras. Hemos hablado de nuestras metas y, al hacerlo, hemos sentido el peso de las expectativas ajenas aplastarnos cuando no cumplimos. Hemos admitido nuestros miedos y hemos visto a la gente ponerlos a prueba inconscientemente. Cada vez, el patrón fue el mismo. El deseo revelado se convirtió en poder entregado. Vivir con disciplina no es vivir sin deseo, sino dominar la forma en que se expresa. Los estoicos sabían que el silencio puede ser una forma de poder, que no todo pensamiento, no toda hambre, no toda ambición debe ser exhibida. En silencio, el deseo sigue siendo tuyo, contenido, afilado, una fuente de impulso que alimenta la acción en lugar de la dependencia. Hablar de él descuidadamente es esparcirlo en manos de otros, pero guardarlo es convertirlo en enfoque, resiliencia y fortaleza. Así que la próxima vez que sientas el impulso de anunciar lo que anhelas, haz una pausa. Pregúntate si exponer este deseo te dará más libertad o menos. Porque la verdad es que un deseo revelado es una ventaja cedida, y aquel que aprende a sostenerlo con paciencia, con compostura, con disciplina, siempre se mantendrá más erguido que aquel que lo revela demasiado pronto. La sociedad elogia la apertura constante, pero la sabiduría reside en el discernimiento. No toda verdad debe ser dicha. No toda hambre debe ser confesada. El hambre a la vista te convierte en un blanco. El hambre contenida te hace poderoso. Deja que tu deseo guíe tus pasos, no tu lengua. Deja que alimente tus acciones en silencio. Porque cuando puedes sentir profundamente sin mostrar desesperación, no puedes ser manipulado. Ya no actúas para el mundo, actúas para ti mismo. Y esa, al final, es la forma más pura de fortaleza. Gran parte de lo que hoy se considera vulnerabilidad no es valentía, es dependencia disfrazada de autenticidad. Decir, deseo esto más que nada en el mundo, no es un acto de coraje, es poner tu valor en manos de otro y, una vez que lo haces, dejas de ser libre. El verdadero coraje es silencioso. No grita. No exige atención. No la necesita. Es la serenidad de alguien que parece tenerlo todo, incluso mientras sigue construyendo, sigue esforzándose, sigue transformándose.
y esa serenidad inquieta a los demás. Porque mientras ellos se aferran a la aprobación, tú caminas como si no necesitaras nada. Mientras ellos exponen cada esperanza y esperan validación, tú te portas como alguien cuya validación ya ha sido asegurada en su interior. Séneca capturó este espíritu cuando escribió: "La mayor riqueza es la pobreza de deseos". Entrar en cualquier espacio sin una necesidad visible es entrar siendo rico, aun cuando el mundo todavía no te haya entregado sus recompensas. Observa cuán diferente responden las personas a aquellos que parecen contentos. Los respetan, aunque sea en silencio. Sienten curiosidad, incluso envidia. Se preguntan, ¿qué tiene esta persona que yo no tengo? Y lo que más les perturba es que no pueden encontrar la respuesta, porque no está en posesiones materiales ni en deseos evidentes. Está en una disciplina interna, una fuente oculta de fortaleza que se niega a suplicar. Aristóteles dijo una vez: "El coraje es la primera de las cualidades humanas, porque es la que garantiza todas las demás". Y el coraje, en este sentido, no proviene de la expresión, sino del control. Garantiza tu libertad porque asegura que nunca dependas demasiado de lo que yace fuera de ti. La ilusión de valentía al expresar un deseo es seductora, porque se siente audaz en el momento. Decir lo que quieres te provoca una descarga de adrenalina, una sensación de alivio, como si te hubieras demostrado algo a ti mismo y al mundo. Pero esa euforia se desvanece rápidamente, y en su lugar aparece la exposición. Ahora los demás saben dónde eres vulnerable, dónde pueden conmoverte, dónde pueden ponerte a prueba. El verdadero coraje se siente diferente. No viene acompañado de euforia ni de un público. Llega en silencio, cuando resistes la comodidad fácil de revelarlo todo. Llega con la paciencia, cuando actúas con propósito en lugar de por impulso. Llega con la compostura, cuando te mueves por el mundo como si nada externo pudiera perturbar realmente lo que yace en tu interior. Este es el coraje con el que vivieron los estoicos. El coraje de no librar batallas por la validación, sino de permanecer inmune a la necesidad de ella. Es más difícil, más silencioso e infinitamente más poderoso. Así que, cuando sientas ese impulso de declarar tus deseos con audacia, de mostrarle al mundo lo que anhelas, haz una pausa y pregúntate si eso es coraje o si es simplemente un anhelo disfrazado de valentía. Recuerda que el mundo no respeta a quien suplica, sino a quien parece poseer ya todo lo que necesita. El primero revela debilidad y se vuelve dependiente. El segundo encarna el coraje y se vuelve libre. Y la libertad, como entendía todo estoico, es el único terreno sobre el que puede erigirse la verdadera fortaleza. Existe un poder extraño e innegable en la indiferencia. No la fría indiferencia de la apatía, sino la indiferencia disciplinada de alguien que siente profundamente y, sin embargo, se niega a ser gobernado por sus sentimientos. Desear algo con intensidad pero no revelar nada es volverse ingobernable. Los demás te observan, buscando pistas, tratando de descifrar qué te impulsa, pero no encuentran una respuesta clara, y esa incertidumbre los inquieta. La gente se siente mucho menos perturbada por alguien que muestra abiertamente su anhelo, porque el anhelo es predecible. Lo que realmente les desconcierta es aquel que puede desear y, aún así, permanecer sereno. Aquel que puede arder por dentro y, sin embargo, parecer impasible por fuera. En esa quietud, te vuelves ilegible, y al ser ilegible, te vuelves poderoso. Cuando te comportas con indiferencia, cambias el equilibrio del poder.
La persona que parece desesperada está siempre a merced de los demás. Sus emociones están atadas a los resultados. Su estado de ánimo es dictado por la aprobación. Su fuerza depende de si las cosas salen como quiere. Pero aquel que se mueve como si no se le debiera nada, como si nada fuera de sí mismo pudiera construir o destruir su espíritu, lleva la ventaja. La indiferencia inquieta a la gente porque la obliga a usar su propia imaginación. No pueden saber lo que quieres, así que empiezan a llenar los vacíos ellos mismos. Se preguntan, ¿por qué esta persona no reacciona? ¿Qué está pensando? ¿Qué está planeando? Y en ese silencio afloran sus propios miedos, proyectan motivos, anticipan movimientos, preparan defensas contra amenazas que tú quizás ni siquiera habías considerado. Mientras tanto, tú permaneces firme, no porque estés tramando algo sin cesar, sino porque no te perturba el ruido. Carl Jung señaló una vez: donde reina la sabiduría, no hay conflicto entre el pensar y el sentir. La verdadera indiferencia armoniza ambos. Te permite sentir profundamente mientras sigues pensando con claridad, sin dejar que las emociones te arrastren al caos. Observa cualquier entorno, lugares de trabajo, relaciones, círculos sociales, y fíjate en quién es puesto a prueba con más frecuencia. Rara vez es aquel que se mantiene calmadamente distante. Casi siempre es aquel que hace sus anhelos demasiado obvios. Cuando declaras abiertamente, necesito esta oportunidad, o no puedo vivir sin esta persona, invitas a las pruebas. Pero cuando actúas como si tu vida estuviera completa con o sin lo que otros ofrecen, las pruebas disminuyen. No porque el mundo se vuelva amable de repente, sino porque la gente duda en poner a prueba a quienes no parecen necesitarla. Aristóteles escribió: el hombre ideal soporta los accidentes de la vida con dignidad y gracia, sacando el mejor partido de las circunstancias. Ese es el corazón de la indiferencia. No dejar de sentir, sino comportarte con dignidad sin importar el resultado. Lo que hace poderosa a la indiferencia es que te da opciones. Cuando te consume la necesidad, te atrapas a ti mismo. Esperas ansiosamente la decisión de otra persona, su validación, su aceptación. Pero cuando cultivas la indiferencia, recuperas la libertad. Ya no estás atado a un único resultado, a una sola persona, a un solo camino. Puedes marcharte, y la capacidad de marcharte se convierte en tu fortaleza. Epicteto enseñó: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Cuando liberas el juicio de que un resultado específico define tu valor, dejas de sentirte perturbado. Actúas, avanzas, te adaptas, pero nunca suplicas. Y no te equivoques, la gente lo nota. Notan cuando no te conmueves fácilmente. Notan cuando no reaccionas a la provocación, cuando no te derrumbas bajo presión, cuando no te aferras a ellos en busca de validación. Y esa percepción se transforma en respeto, aunque nunca se exprese con palabras. Te hace más difícil de manipular, más difícil de predecir, más difícil de socavar. Porque, ¿qué puede hacer alguien para controlar a una persona que no muestra ninguna dependencia visible de ella? Jung creía que la forma más profunda de poder es la autoposesión. Estar tan firmemente anclado en tu mundo interior que ningún tirón externo puede alejarte de ti mismo. La indiferencia, en este sentido, no es desapego de la vida, sino apego a tu propio centro. Esto no significa convertirte en una piedra o fingir que no te importa. La verdadera indiferencia no consiste en apagar las emociones, sino en dominar su expresión. Se trata de elegir cuándo, cómo y a quién revelas lo que te importa.
Se trata de parecer completo, recibas o no lo que deseas. Este equilibrio aterra a los demás porque te hace impredecible. No saben si estás implicado, si estás observando o si estás a punto de marcharte, y esa incertidumbre los mantiene cautelosos. Séneca escribió: una persona sabia está contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene. Ese contentamiento no es pereza, es fortaleza. Es el escudo de la indiferencia que te permite relacionarte con el mundo sin ser esclavizado por él. Así que pregúntate, ¿qué sucede cuando ya no te estremeces ante la pérdida? Cuando ya no te aferras a los resultados? Cuando puedes desear pero no suplicar? Ganas algo excepcional: la libertad. La libertad de actuar sin miedo, de hablar sin cálculo, de caminar sin dudar. Y en un mundo donde la mayoría está esclavizada por un anhelo visible, esa libertad se percibe como peligrosa. Es el poder de aquel que no puede ser sobornado, no puede ser amenazado, no puede ser acorralado. Es la fuerza silenciosa de la indiferencia. Los estoicos nunca nos enseñaron a aniquilar el deseo. Nos enseñaron a dominarlo, a contenerlo en nuestro interior para que nos impulse, pero nunca nos controle. Y ese dominio crea una presencia que es rara en cualquier época. Una presencia que se siente serena, arraigada e inalcanzable. La indiferencia, en su forma más pura, no es la ausencia de interés. Es la ausencia de esclavitud al interés. Y una vez que dominas eso, dejas de ser un peón movido por otros y te conviertes en una fuerza que se mueve según sus propias reglas. Quienes más logran rara vez lo anuncian. No sienten la necesidad de proclamar cada paso, de buscar aplausos para planes aún no realizados o de mendigar reconocimiento antes de que el trabajo esté hecho. En cambio, se mueven en silencio, permitiendo que sus acciones hablen de una manera que las palabras jamás podrían. En un mundo obsesionado con el ruido, el silencio se convierte en un escudo. Lo que es silencioso es más difícil de contrarrestar, y lo que está oculto es más difícil de destruir. Los estoicos entendían bien esta disciplina. Creían que cuanto más te enfocas en la fortaleza interior y la compostura exterior, menos vulnerable te vuelves a las tormentas de la fortuna o a las opiniones de los demás. Cuando construyes en la sombra y actúas en silencio, te vuelves inquebrantable porque nadie sabe dónde golpear. Piensa en cuánta energía desperdicia la gente proclamando sus ambiciones. Anuncian sus metas, describen sus planes y buscan constantemente validación para lo que pretenden hacer. Pero al hacerlo, invitan a la interferencia. Cuando muestras todo tu proyecto antes de que los cimientos estén puestos, das a otros la oportunidad de criticar, desalentar o incluso sabotear lo que apenas ha comenzado. Epicteto nos recordaba: primero, dite a ti mismo en qué te convertirías, y luego, haz lo que tengas que hacer. Fíjate que dijo haz, no declara. El acto en sí es lo que importa. La declaración, a menos que sea cuidadosamente elegida, a menudo debilita el poder del acto, porque lo expone a miradas innecesarias. Hay una razón por la que el silencio siempre ha conllevado una especie de gravedad. El trabajador silencioso, el líder sereno, el constructor disciplinado. Estas son las personas que dejan a los demás adivinando. La curiosidad crece a su alrededor porque sus movimientos no son obvios. No presumen de lo que harán. Llegan con los resultados ya en la mano.
Marco Aurelio escribió una vez: cuanto más valoramos las cosas que están fuera de nuestro control, menos control tenemos. Anunciar tus metas las sitúa fuera de tu control, en la mente de otros que pueden no entender, que pueden sentir resentimiento o que simplemente pueden esperar a que tropieces. Pero guardarlas, mantenerlas cerca hasta que se materialicen, preserva tu control y asegura que, cuando reveles algo, no pueda ser deshecho fácilmente. Aquí también hay una verdad psicológica en juego. La gente tiende a sobreestimar a quienes permanecen en silencio. Cuando no te explicas, cuando no revelas cada detalle, los demás comienzan a proyectar sus propias suposiciones sobre ti. Pueden suponer que estás haciendo más, planeando más, o que eres capaz de más de lo que realmente eres, y esa proyección en sí misma se convierte en poder. Contrasta esto con aquellos que lo exponen todo. Sus constantes actualizaciones, explicaciones y declaraciones no crean ningún misterio. Pueden parecer abiertos, pero la apertura sin discernimiento a menudo conduce a la fragilidad. Cuando llegan los contratiempos, el mundo los ve flaquear, porque hicieron público su viaje. Pero quien trabaja en silencio evita ese peso. Los fracasos son lecciones aprendidas en privado, no espectáculos públicos. Los éxitos llegan sin previo aviso, sorprendiendo a quienes nunca los vieron venir. Séneca escribió: es un camino áspero el que conduce a las cumbres de la grandeza. Ese camino es más fácil de recorrer cuando no cargas sobre tus hombros el peso de las expectativas de los demás. El silencio aligera la carga. Operar en silencio también te protege de una de las trampas más peligrosas: la dependencia del elogio. Cuando anuncias cada uno de tus movimientos, comienzas a anhelar el reconocimiento. Quieres que la gente te anime, que confirme tu progreso, que te asegure que lo estás haciendo bien. Pero esa dependencia erosiona la disciplina. En lugar de centrarte en el trabajo en sí, empiezas a trabajar para obtener una respuesta. El silencio rompe este ciclo. Cuando nadie sabe lo que estás construyendo, trabaja solo para ti. La validación proviene de tu interior, no del aplauso de los demás. Aristóteles escribió: la energía de la mente es la esencia de la vida. Esa energía se malgasta cuando se dispersa hacia el exterior en busca de aprobación. En silencio, se preserva, se concentra y se dirige hacia la creación. Y observa cómo las figuras más fuertes de la historia a menudo encarnaban este principio. Su poder no residía en la exhibición constante, sino en la contención. No revelaban sus planes hasta que estos ya habían madurado. Se movían paso a paso en la sombra, y para cuando los demás se daban cuenta de lo que estaban haciendo, el trabajo estaba completo. No se trata de secretismo por el secretismo. Se trata de proteger tu impulso. El ruido interrumpe el ritmo. El silencio lo protege. Jung también entendió esto cuando dijo: en todo caos hay un cosmos. En todo desorden, un orden secreto. Para los extraños, tu silencio puede parecer caos, ausencia, deriva. Pero para ti es orden. Es deliberado. Es una construcción que toma forma sin interrupción. La disciplina de construir en la sombra y actuar en silencio no consiste en esconderse para siempre. Eventualmente, tus resultados hablarán, y cuando lo hagan, hablarán más fuerte que cualquier palabra. La diferencia es que, para entonces, los resultados son innegables. Nadie puede descartarlos como una fantasía o sabotearlos como ideas prematuras. Existen y llevan consigo el peso de la sorpresa. Séneca nos recordó: las mayores bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. Una de esas bendiciones es la fuerza para proteger lo que importa hasta que esté listo para sostenerse por sí mismo. Así que pregúntate: ¿qué podrías lograr si dejaras de anunciar, de buscar, de explicar,
¿Qué podrías construir si tu energía no se diluyera con el ruido, sino que se concentrara en el silencio? La verdad es simple. Cuando operas en silencio, el mundo no puede interferir. Los resultados llegan antes de que nadie tenga la oportunidad de detenerlos, y esos resultados, revelados solo cuando son sólidos, son más fuertes que cualquier cosa que se haya proclamado demasiado pronto. En una cultura adicta a la atención, la forma más excepcional de poder es el silencio, y aquel que aprende a construir en la sombra no solo protege su visión, garantiza que, cuando llegue, no pueda ser ignorada. Desear es natural, anhelar es humano. El deseo en sí no es el enemigo. Es parte de lo que da a la vida energía, dirección y significado. Los estoicos nunca nos dijeron que aniquiláramos el deseo. Nos dijeron que lo domináramos. Veían el deseo como el fuego, útil, poderoso, incluso necesario, pero como el fuego, puede destruir cuando está descontrolado. Contenido adecuadamente, el fuego calienta, fortalece y construye. Sin contención, consume. Lo mismo se aplica a los anhelos que llevamos dentro. Cuando los viertes con demasiada libertad, el calor se escapa, se dispersa en el aire, dejándote más débil que antes. Pero cuando mantienes el deseo cerca, lo proteges y lo alimentas con disciplina, se convierte en una fuerza de impulso que te empuja hacia adelante en silencio mientras otros se consumen en el ruido. Esta es la paradoja que la mayoría de la gente no comprende. Creen que para sentir algo con fuerza, deben expresarlo con fuerza, pero la expresión en bruto a menudo diluye la misma energía que pretendía transmitir. Piensa en alguien que cuenta a todo el mundo sus planes, sus sueños, sus metas. Al principio, suena inspirador, pero pronto las palabras pierden peso. La gente deja de escuchar. Peor aún, esos sueños ahora pertenecen en parte al público, sujetos a su juicio e interferencia. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. El deseo funciona de la misma manera. No pierdas más tiempo declarando lo que quieres. Constrúyelo. Contén el fuego para que alimente tus acciones, no tus anuncios. Hay una fuerza silenciosa en la contención. No represión, sino refinamiento. Cuando sientes la oleada de anhelo y, sin embargo, permaneces sereno, te demuestras a ti mismo que eres su amo, no su siervo. Piensa en cómo funciona la naturaleza. Los ríos fluyen con poder no porque dispersen el agua en todas direcciones, sino porque su fuerza está contenida dentro de las orillas que los guían. Una presa no impide que el agua exista. Aprovecha su energía para poder generar fuerza. Del mismo modo, cuando contienes tus deseos en tu interior, ganan intensidad. No pierdes la pasión al contenerla. La concentras. Séneca dijo: nadie tiene el poder de tener todo lo que quiere, pero está en su poder no querer lo que no tiene. No nos instaba a extinguir el deseo, sino a dirigirlo, a asegurar que no se derramara sin control por todos los rincones de la vida. Lo que sucede cuando revelas demasiado es lo contrario. Empiezas a perder energía. Cada confesión, cada exposición, cada arrebato incontrolado dispersa el mismo calor que debería haber permanecido dentro de ti. Es como llevar una antorcha en medio de una tormenta. El fuego parpadea, se debilita y se apaga porque nunca estuvo protegido. Pero mantén esa llama detrás de un cristal, y ningún viento podrá tocarla. La persona que siente más de lo que revela, siempre supera a la que revela más de lo que siente, porque su energía no se desperdicia. Se almacena, se afila y se libera solo cuando es el momento adecuado.
Considera con qué frecuencia las personas se sabotean a sí mismas al dispersar su fuego. Comparten sus ambiciones demasiado pronto, y la crítica de los demás enfría su impulso. Confiesan sus anhelos en voz demasiado alta, y otros aprenden a retener lo que buscan, convirtiéndolo en una herramienta de control. Muestran su hambre con demasiada franqueza, y esto invita a la burla o la envidia que los agota aún más. Pero aquel que se mantiene firme, que mantiene su fuego cerca, no puede ser manipulado. Otros pueden sentir el calor, pero no pueden tocar la llama. Eso los hace impredecibles, intocables y peligrosos de la manera más disciplinada. La contención también redefine cómo experimentas los contratiempos. Cuando el deseo se dispersa por el mundo, cada obstáculo se siente como una humillación, porque tu anhelo era público y tu fracaso visible. Pero cuando tu fuego arde silenciosamente en tu interior, los contratiempos son combustible. Son leña añadida, no ráfagas de viento. Reajustas, rediriges, pero nunca pierdes poder, porque nadie más sostiene tu llama. Epicteto escribió: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. La contención te da el control sobre esa reacción. En lugar de derrumbarte, absorbes el momento en tu energía, y el fuego crece. Es importante recordar que contención no significa frialdad. Sentir profundamente y, sin embargo, permanecer sereno no es ser insensible, es ser fuerte. Significa que tus emociones no se derraman para debilitarte, sino que permanecen dentro para fortalecerte. Jung dijo una vez: tu visión se aclarará solo cuando mires en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Contener el deseo es este despertar interior. Es el acto de mirar en tu propio corazón, reconocer el fuego que hay allí y decidir llevarlo con disciplina en lugar de dejar que se escape sin control. El mundo siempre fomentará la expresión. Te dirá que hables, que compartas, que proclames, que expongas. Pero lo que el mundo no te dice es que cada vez que lo haces, cedes un poco de tu fuego. El camino estoico insta a lo contrario. Protege tu energía, contiene tu anhelo. Úsalo para actuar, no para anunciar, porque el poder no proviene de cuán alto declaras lo que quieres. Proviene de cuán firmemente puedes perseguirlo sin mostrar desesperación. Desear es natural. Anhelar es humano, pero contener ese anhelo, sostenerlo como fuego detrás de un cristal, es divino. Te forja concentrado, disciplinado e indomable. Aquel que revela en exceso, se disipa hasta que nada de él perdura. Pero aquel que atesora su anhelo, lo afila hasta convertirlo en impulso. Recuérdalo siempre. La persona que siente más de lo que muestra, siempre se elevará por encima de quien muestra más de lo que siente. Porque no es el tamaño de la llama lo que importa, sino la disciplina con la que es contenida. Tu fuego interior no está destinado a la dispersión, sino al dominio. Conténlo, protégelo, y permite que tus actos hablen más fuerte que tu anhelo. Explora uno de los videos sugeridos en tu pantalla para continuar en este camino de claridad y fortaleza. Y gracias por ser parte de Stoic Journal.